todos a este siguiente programa de nuestra serie En el Principio. Vamos a elevar una oración, unas palabras al Señor para que Él nos acompañe en esta jornada de estudio, para que abra nuestra mente, podemos interiorizar todo el conocimiento que Él quiera que nosotros aprendamos, amados. Señor, gracias por tantas bendiciones que nos das por el día de hoy, porque siempre has guardado nuestra alma. Mis amados, saludos al pastor que también está ahí conectado. Bueno, Andresito, Dios lo bendiga, mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que se escuche bien. Estamos en esta hora, en este estudio. Vamos a la segunda parte, vamos a hacer como un repasito rápidamente lo que nosotros pudimos ver la vez pasada. Entonces hemos hablado varias cosas y de pronto, como estábamos comenzando, no ordenamos muy bien el asunto, pero yo creo que llegó la hora de darle un buen orden. Entonces hablamos de Génesis capítulo 1, versículo 1 al 2.25, porque ese es el primer tratado, o ese es el primer grupo en el cual podemos pasar a Génesis. Recuerde que tenemos en Génesis tenemos nosotros como una división, ¿sí? Tenemos una división muy hermosa y la hemos dividido en 5 partes. En 5 partes hemos dividido el Génesis. Entonces, en esa primera parte nosotros hablamos, así a grosso modo, hablamos de la creación. Hemos hablado de la creación, hemos hablado de cada día, como lo que puso el Señor en su primera fase. Hizo primero la tierra, luego en el otro día, más adelante, pues hace hierba o pone hierba en la tierra que había creado. Luego divide las aguas, hace los mares. Y luego más adelante, recuerde que hicimos un análisis de que en esos mares puso peces y en los cielos puso las aves, etcétera, etcétera, así hasta el 6º día. Luego hablamos de la creación, un poquito de la creación del hombre, así le echamos una pasadita rápida a la creación del hombre. Esa primera parte debe ir de Génesis 1.1 a Génesis 2.25. Nosotros, pues, en afán de responder unas preguntas, fuimos hasta el capítulo 6, por allá donde estaban los ángeles, hablando de los ángeles que supuestamente habían engendrado hijos en las mujeres terrenales. Aclaramos por allá ese punto, pero nos tenemos que devolver hoy, o no devolver, sino volver al orden mejor, ¿no? Porque no sería devolvernos, sino volver a coger como el hilo del estudio, y entonces entraríamos en esa parte del capítulo 2, es el descanso del Señor. Yo no sé si habrá necesidad de hablar un poquito del descanso del Señor como para finiquitar, pero dice que el 6º día el Señor descansó. Eso tiene mucho que ver con el descanso del hombre. Y luego obligatoriamente tenemos que hablar del pacto, del primer pacto que Dios hace con el hombre, que es el pacto edénico. De pronto no sé si lo hablamos, pero permítame por favor recordarle por lo menos a dónde está el pacto edénico, que es en Génesis capítulo 2, versículo 15, 16 y 17, que a la letra ese pacto edénico dice: tomó pues Jehová al hombre. Dios hace pacto con el hombre, siempre hace pacto con los hombres, es Dios tomando una iniciativa. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y para que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. En otras palabras, tú vas a vivir eternamente. Vas a vivir aquí eternamente, y vas a vivir eternamente santo, y vas a vivir eternamente rodeado de muchos lujos, llamémosle, de muchas bendiciones, pero hay un pacto. Yo te doy esa vida eterna, nunca vas a morir, pero de tu parte tú me obedeces. ¿Y cuál es la obediencia? Versículo 17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no vas a comer. Porque si tú rompes el pacto, si tú llegas a comer de ese fruto, el día que hagas eso, ciertamente morirás. A eso le llamamos pacto edénico. Se hizo en el Edén y fue Dios quien cogió al hombre y hizo el primer pacto. De ahí para adelante, pues Dios mira que no es bueno que el hombre esté solo, Dios le hace una ayuda idónea y llegaríamos al capítulo 3. Al capítulo 3, pero sería bueno pues mirar hoy por lo menos acerca, dentro de nuestro repaso, mirar como algo acerca de qué es lo que vamos a estudiar hoy, esa segunda parte, para llevar un hilo conductor. Entonces tendríamos que mirar que hablar de la caída,
del hombre y la promesa de parte de Dios de redimirlo. Entonces tendríamos que venir a hablar ya del segundo pacto, ¿cierto? Entonces vamos a entrar hoy en el capítulo 3, que les voy a decir de qué se trata el capítulo 3, porque yo no creo que haya necesidad de leerlo todo, porque pues la clase no la vamos a dedicar a lectura bíblica. Pienso que es más productivo ir analizando pues los pedacitos que toque analizar bien. Entonces el capítulo 3 habla de la tentación de Satanás al hombre y la caída de ese hombre, es decir, el resbalón que tuvo, ¿sí? Desde ya tengo que aclararles que vamos a estudiar 8 pactos, creo que ya lo dije, 8 pactos, hasta que llegamos el pacto edénico. Usted dirá pronto, yo sé que hay algunas escuelas teológicas que solo hablan de 7 pactos. Bueno, pues cuando acabamos de estudiar los 8, miremos los 8, usted mira cuál quita. ¿Cuál de eso? De pronto me dice, no, pastor, quitemos este, quitemos aquel. A mí no me sirve este como pacto. Bueno, listo, eso no hay problema por eso. Eso es lo de menos. Pero por el momento vamos a dar 8 pactos. El primero lo llamamos pacto edénico y el segundo pacto lo vamos a llamar pacto adánico. Es el segundo pacto. El primero que se hace en el huerto del Edén pareciera que fuera un mismo pacto. El pacto adánico pareciera que fuera uno solo y no el edénico, pero si usted mira bien, sí puede haber una subdivisión. El pacto edénico, perdón, que es el que se hace en el huerto del Edén, y el pacto adánico que se hace ya para redención. El primero es un pacto para que el hombre tenga vida eterna y nunca muera si obedece. El segundo pacto ya es para que el hombre tenga una promesa. Entonces, por eso lo vamos mirando ahí poco a poco. Entonces, ese capítulo 3 está hablando, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. De eso alcanzamos a hablar en las 2 clases anteriores. Hablamos de que si la serpiente sí hablaba, si los otros animales hablaban o no hablaban. Nosotros llegamos a la conclusión de que pues pudo haber sido que Dios le dio la oportunidad a la serpiente de hablar. No dice la Biblia, lo que no dice la Biblia pues no lo vamos a afirmar como si fuera palabra de Dios. Parece ser que la serpiente tenía extremidades, patas y manos como un lagarto hoy, como un cocodrilo hoy, cuando Dios dice le quitaré, bueno, sobre tu pecho andarás y comerás polvo. Entonces, como eso más o menos sacamos en las clases pasadas. Recuerden que las clases pasadas pues picamos varias cositas del Génesis. ¿Qué más puede hablar el capítulo 3? Habla de la segunda dispensación. Bueno, aquí viene otro punto para que usted lo tenga entre sus apuntes. De pronto, Andresito, si me ayudas ahí con el chat. El primer pacto es el pacto edénico. No vamos a confundir pacto con dispensación. Si vamos por pactos, el primer pacto es el edénico, el segundo es el pacto adánico. ¿Listo? Entonces, él ya va a escribir ahí en el chat. Mi hermano Andrés les va a ir a tomar ahí el apunte. La dispensación, la primera dispensación es dispensación de inocencia. El hombre es inocente, el hombre no ha pecado, el hombre no se ha corrompido, el hombre está santo, el hombre está a la imagen de Dios. La imagen de Dios no es face, no es cara. La imagen de Dios, repasemos por favor, va en 3 categorías. Uno va, lo primero tiene que ver con lo moral, ¿sí? Lo moral, es decir, el hombre es creado sin pecado. El hombre es santo. Segundo, es lo intelectual. El hombre es un ser inteligente. Esa imagen intelectual. Es un ser que el más inteligente de todos. Adán no tuvo que olvidarse de cómo fue que le puse a este. ¿Este es el perro o este es la tortuga? Es que no me acuerdo bien. A ver, Eva, colabore aquí. ¿Este es la yegua o este es un toro? No, Adán tenía una memoria espectacular porque fue creado con esa inteligencia, a la imagen de Dios, a esa imagen y semejanza de Dios. Y la tercera imagen es la imagen corporal, que es a semejanza de Cristo, del Dios eterno que es espíritu y se manifestaría en carne y en humano, así como iba a ser Cristo, así se creó a Adán, el primer Adán. Por eso, inclusive, Adán se llama, o Cristo se llama el segundo Adán. Que Adán era el hombre responsable de toda la raza humana, le quedó grande. El segundo Adán no le quedó grande, el segundo Adán salvó a la raza humana. Entonces, por dispensaciones, la primera dispensación la llamamos dispensación de inocencia, y la segunda dispensación la vamos a llamar dispensación de conciencia. Ya cuando el hombre peca, cuando el hombre la embarra, el hombre es consciente de lo que hace y es llamado aquí en el segundo pacto adámico, que es el capítulo 3, versículo 14.
¿Listo? Entonces, si Jehová Dios llama a cuentas a estos individuos, entonces vamos, yo tengo aquí mi Biblia en la mano, vamos a tratar de leerlo. Usted se va a ubicar en Génesis capítulo 3, versículo 14. Jehová Dios dijo a la serpiente, mire por donde comenzó a llamar. Jehová Dios dijo a la serpiente, ¿qué le dijo? Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Note bien lo que era, entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás. Esto no dijo sobre su pecho has andado, no, sobre tu pecho andarás. Es una sentencia, eso es un veredicto que da Dios, eso se llama el veredicto de Dios, la ley de Dios dada o la justicia de Dios dada sobre los que han transgredido. Entonces a la serpiente, ¿qué le está diciendo? Pues eres una bestia, serás maldita entre todos los animales, entre todas las bestias del campo, sobre tu pecho vas a andar, polvo vas a comer todos los días de tu vida, de tu existencia, la va a pasar entre la tierra, entre el polvo. Listo. Y luego viene otra sentencia para la serpiente. Ya no van a ser tan amiguis con la mujer, no. Ahora van a tener enemistad entre ti y la mujer, entre los hijos que usted tenga, serpiente, y entre los hijos que la mujer tenga. Un hijo de la mujer te va a herir en la cabeza. Entonces ya comienza la tipología y comienza la profecía aquí. La gran profecía se da en Génesis capítulos 3:15 y a eso le llamamos redención. Entonces un hijo de esta mujer te va a herir en la cabeza. Y tú, serpiente de tu generación, siempre estará quien hiera al hijo de la mujer en el calcañal. Eso es un asunto no tanto físico, no tanto es un asunto de ¿cómo lo llamamos? No es literal, sino que es un asunto más de grado profético y espiritual. Lo que le está diciendo Génesis 3:15 es una promesa de redención, es un pacto de redención. Vendrá un hijo de la mujer que va a salvar a la humanidad, le va a pisar la cabeza al diablo. Pero el diablo siempre va a estar en el camino, haciendo tropezar y mordiéndole el carcañal al hijo de la mujer y a su simiente, es decir, a sus seguidores, a los seguidores del hijo de la mujer. Entonces, esto tiene que ver mucho con Cristo, es una profecía muy dada a Cristo Jesús. Si podemos seguir leyendo la sentencia, entonces en el capítulo 3, versículo 15, ¿y dónde vamos? 16, perdón. A la mujer le dijo, entonces ya pasa a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor dará a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí hay una escuela, una corriente que dice que ya Eva había tenido a Caín, inclusive a Abel, porque ellos echan mano a lo siguiente, a que los sucesos que están en la Biblia narrados en Génesis, fuera de la creación, o sea, el capítulo 2 para arriba, los sucesos tampoco están dados en un orden cronológico, es decir, no a la medida que iban sucediendo se iban escribiendo. Eso es lo que dice esa escuela. No vamos a entrar a discutir, yo solamente le voy a dar como lo que dice la escuela. Entonces ellos dicen que cuando Dios le dice aquí a la mujer que le va a aumentar, volvamos a leer el 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y en otra versión dice, aumentaré los dolores de tus preñeces. Entonces esa escuela dice que ya Eva sabía que era tener hijos sin tanto dolor, que sí había dolor, pero un poquito de dolor, pero ahora Dios le iba a aumentar los dolores. Dejémoslo ahí, ya ustedes lo mirarán, si sí o no. El versículo 17, el deseo será para tu marido, es en una u otra forma, su marido la va a dominar, no hay otra. El 17, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ya no le dijo por cuanto obedeció a la culebra, no, por cuanto obedeció fue a tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Entonces, ojo con esto, porque algunos dicen que el árbol no era físico, que fue una maldad, que fue una cosa rara que cometió Adán, pero que no fue algo físico que comió. Pues aquí está diciendo que sí era algo físico. Versículo 17, al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste, comer del árbol, es decir, del fruto que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será en la tierra por tu causa, con dolor comerás de la tierra todos los días de tu vida.
espinos y cardos te producirá. ¿Quién? La tierra. Y comerás plantas del campo. Entonces ahí comenzó a comer lechugas y lechugas y hierbas. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Ahí termina la sentencia. Ahí termina como la sentencia, como tal. Entonces, bueno, y Adán llama al nombre de su mujer Eva. Hay un significado, hay una causal, según la Biblia hay una causal por qué la llama Eva. Y entonces está diciendo, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, a ver, entre el versículo 19 y el versículo 20 parece que hay un lapso de tiempo, ¿sí? Porque ella era madre de cuáles vivientes. En el momento no existen vivientes, al no ser que se esté hablando en futuro. Al no ser que se esté hablando en futuro. Pero si nosotros le ponemos bien cuidado al texto, versículo, estamos en el 3:20, llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era, está hablando en un tiempo, era, ¿sí? Ya desde el pasado era, madre de todos los vivientes. ¿Cuáles vivientes? Seres humanos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, los señores de la teoría de que Adán y Eva, cuando fueron llamados a cuentas, a Génesis 3, 14, 15, 16, 17, cuando fueron llamados a cuentas, ellos ya tenían los hijos, y no solo Adán, no solo Caín y Abel, sino que ya habían otros hijos. Es una teoría basada también en el versículo 20, es una hipótesis basada en el versículo 20, que dice que ella ya era madre de muchos vivientes. Bueno, eso lo va usted analizando. Yo no le voy a hacer fuerza a esa teoría, solamente le voy a decir que usted la vaya analizando. Versículo 22, ahí es cuando Dios ya mira algo que puede ocurrir. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Nosotros quiénes? Aquí sale otra teoría, otra escuela fuerte a relucir. Y dice, mire que el hombre es como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas divinas. Eso dice la escuela triteísta. Pero la escuela unicitaria entiende por este texto que cuando Dios dice en Génesis 3:22, y Jehová Dios dijo, he aquí, el hombre es como uno de nosotros en plural, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma pan y viva para siempre. Se sugiere aquí que la correcta interpretación es de que Dios, cuando dice uno de nosotros, se está refiriendo a él y a los ángeles. El hombre sabe, tiene conocimiento del bien y del mal. Dios también tiene conocimiento de lo que es bueno y de lo que es incorrecto. Los ángeles saben de lo que es correcto y de lo que no es correcto, por cuanto ya había sido expulsado Luzbel y había sido expulsado toda la corte de ángeles que Dios había echado del cielo, los que habían decidido contratar con Luzbel, relato de Ezequiel capítulo 28. Entonces, mis hermanos, eso es como lo que tenemos nosotros aquí a colación. Lo cierto es que mire que son varias cositas que están filtradas, llamémosle así. Toca la unicidad, toca la deidad de Dios, porque Dios, indiscutiblemente, Dios no está diciendo ahí, mire que el hombre es como yo, el Padre, como mi Hijo, Jesús, y como la otra persona, el Espíritu Santo, porque la Biblia no demuestra dentro de sus páginas del Antiguo Testamento que haya tres personas en el cielo, ni que Dios sea una persona, sino más bien muestra que Dios es Espíritu. Voy corriendo rápido en la explicación del texto. Que el hombre no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Había otro árbol, hay como 7 explicaciones acerca de árboles en Génesis, en estos primeros capítulos, y el árbol de la vida era otro árbol físico, con otro fruto físico. Entonces, lo que Dios no quiere, esto lo habíamos tocado también en la clase pasada, pero vuelvo y lo repito, lo que Dios no quiere es que el hombre, en ese estado de pecaminosidad, alargue y coma de ese fruto y viva eternamente siendo un pecador. Porque esa sería otra victoria del diablo, donde el hombre coma de ese árbol y viva para siempre en pecado. Pues imagínense un hombre eternamente pecador. Entonces no podía ser
No, eso no era el objetivo de Dios. El Señor quería redimir al hombre, rescatarlo de eso. Entonces Él le quita el árbol de la vida, lo quita al hombre, no al árbol, sino quita al hombre. Ya entonces tenemos que mirar el 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿De dónde lo sacó? De Edén lo sacó. ¿Y qué hizo con Edén? Dice, le echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén, puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, métase ahí y la espada lo mata. Métase ahí y la candela lo quita de ahí. Entonces, hasta ahí vamos en esa partecita. Pero permítanme ir hasta el 7 porque ese tomo va hasta el capítulo 4, versículo 7. Conoció Adán a su mujer Eva. La Biblia es muy... A ver, ¿cómo se lo explico? Muy respetuosa para dar a entender ciertas cosas. Aquí conocer es tener relaciones sexuales. Eso se refiere capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, voluntad de Jehová he adquirido varón. Mire donde viene a aparecer hasta ahora el nacimiento de Caín y más adelantico el de Abel. Pero a los señores de la teología que les digo, ellos echan mano y tienen razón en muchas cosas de que no todos los sucesos que están en el Antiguo Testamento están escritos como un diario. A medida que pasaban, pum, se escribían. A medida que no, inclusive aquí al pie de Génesis, el segundo libro que debía de estar era el libro de Jod, que fue escrito para su mismo tiempo. Pero entonces, pues, sigamos mejor estudiándolo acá. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas. Mire la profesión de Abel. Abel es pastor de ovejas y Caín fue agricultor. ¿Sí? Fue labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra, trajo una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Voy a aclarar por qué, voy a leer el siguiente versículo hasta el 7 y voy a aclarar algunas cosas. Pero no miró con agrado la ofrenda de Caín, y se ensañó, es decir, le dio rabia a Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de tu deseo, de él. Hasta ahí iría el segundo tomo de estudio de Génesis. Entonces, ahora sí vamos a aclarar por qué miró con agrado lo uno y por qué miró con desagrado lo otro. Dios, cuando Adán y Eva pecaron, o cuando Adán pecó en sí, porque la mujer no pecó en sí, sino que la mujer transgredió. ¿Se constituye pecado? Sí, pero no se hubiera constituido pecado si Adán no come del fruto. Bueno, nos tocaría necesitar tiempo para explicar muy detalladamente esto. Pero lo cierto es que cuando Adán peca, mi Biblia dice, yo se lo leí, que Dios mató animales y con esas pieles cubrió a ese par de seres que habían sido responsables de haber pecado. ¿Sí? Listo, está ahí. Entonces, la sangre de esos animales fue como el calmarla, llamémosla así, el calmar la ira de Dios. Y las pieles, pues para demostrarle que los harapos que había hecho Adán y Eva, que eran hojas de higuera, eso se cree que eran hojitas de higuera, unas hojas habían hecho unos delantales, eso se rasgaba con la primer zarza y con el primer palo por donde iban pasando. Ahora Dios les iba a hacer unos vestidos que de verdad les durara, ¿sí? Pero vamos a la sangre como tal. La sangre fue en sí como la expiación del pecado de Adán y de Eva. Entonces, parece ser que desde ahí Adán toma la costumbre de hacer montículos de piedra o altar que llamamos y sacrificar animales para Jehová, asar la carne, regar la sangre y hacer ese sacrificio a Dios. Eso le enseñó a sus hijos. Pero Caín, según los teólogos fuertes, Caín dice, yo no lo voy a hacer así. Yo doy de lo que tengo y lo hago como yo quiera. Entonces, dice la Biblia, Génesis capítulo 4, versículo 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo? De lo que agricultaba.
pero Abel trajo de los primogénitos. Usted me puede estar diciendo desde allá, pero sí, es que Abel era pastor de ovejas, era ganadero. Caín era agricultor, cada uno de lo que tiene. Sí, pero pudo haber sido o pudo haber hecho Caín un trueque. Pudo haber dicho, venga hermano, vamos a cambiar. Mira, yo te doy este buen bulto de comida, de mejores frutos, y dame una ovejita. Si Abel no hubiera aceptado, el pecado hubiera sido para Abel. Pero Caín no tomó la iniciativa, sino él con arrogancia dijo, yo llevo lo que quiera. Perdóneme, se lo voy a soltar así de una vez. Eso es tipo de aquel que diezma y dice, yo diezmo como yo quiera, donde quiera. Yo en lugar de diezmar a un pastor, a una iglesia, yo mejor hago un poco de mercados y se los llevo a los pobres. ¡Ay! Dios me va a alabar y me va a adorar por eso. Mentira. El Señor dijo, traed los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. El Señor Adán había aprendido directamente del Señor cuál era el sacrificio que él quería. Traiga un animal y sacrifícalo. Entonces, viene la segunda acción y termino con esta, para que usted tenga oportunidad de preguntarme y alguna cosa que salga aquí con el hermano Andrés, con gusto estamos para servir. Viene el segundo asunto. Cuando Dios mira con desagrado la ofrenda de Caín, quiere decir, Dios miró que Caín había hecho lo que no era correcto, lo que no se le había mandado en sí hacer. ¿Por qué no negoció y trajo un ovejito? Vuelvo y digo, un corderito. Bueno, no lo hizo, pero el Señor siempre advierte cuando uno se pone bravo o va a cometer un pecado tras otro. Entonces viene el versículo 6 de ese capítulo 4. Entonces Jehová se le aparece a Caín. Oiga, Caín, ¿por qué estás tan bravo y ha decaído tu semblante? Luego, si hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? Y si no hiciera el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Pero luego ocurre después lo que tiene que ocurrir. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar, hermano Andrés. Vamos a dejarlo hasta ahí, ese primer tomo, y vamos a esperar que haya como algunas análisis de esta parte para que podamos como avanzar. ¿Le parece? Sí, claro que sí, amado. Hay unas preguntas que estaban ahí pendientes desde hace un momentico. Sin embargo, pues es posible que traten de lo que estábamos hablando anteriormente. Y las voy a leer. Y, mientras estábamos hablando de los otros temas de los capítulos anteriores, hubo personas que preguntaron referente a lo que estamos hablando, y lo siguiente. Luisa Moreno pregunta, Dios los bendiga, una pregunta, ¿el diablo utilizó a la serpiente para que hablara en ese momento? ¿Entonces fue poseída? Bueno, tocaría ir un poquito, mirar bien lo que dice la Biblia. Entonces miremos el capítulo 3 o el capítulo 2. Miremos el capítulo 2. A ver, el capítulo 2. Permítame. No, sería más bien como el 3. El 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Y bueno, ya vio la mujer que el árbol era bueno o codiciable y comió. Tenemos que decir varias cosas aquí. Indiscutiblemente, Satanás sí usó a la serpiente, y digamos que sí, a través de ella, pues podemos hablar de una posesión, como tomar los labios de la serpiente, si pudiéramos decirlo así, pues no habría otra forma de entenderlo. Porque note que es una charla, es un diálogo que se da entre la serpiente y la mujer,
Y la mujer también tiene un gran problema aquí, que la mujer añadió a la palabra que Dios había dicho. Cuando tú notas el capítulo 3, versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Dios nunca le dijo que no lo tocara. Revisa el capítulo 2 y verá que Dios no le dijo que no lo tocara. Vamos a revisarlo de una vez. Génesis 2, 17. Del 16 y 17. Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero note que ahí no está la palabra no lo toquéis. ¿O sí? Bueno, yo no quisiera estar como en el salón para que le dijeran que sí o que no, pero usted me estará diciendo ya correctamente. Si está sobre la palabra me dirá, no, Dios no dijo que no lo tocara. Lo podía tocar, lo podía oler, lo podía jugar con él, no había ningún problema. Pero la mujer aquí le pareció o le añadió la palabra que Dios le dijo, es decir, puso palabra de Dios que no existe, puso palabra, añadidura de ella como palabra de Dios. O sea, ella dijo, Dios dijo no lo toque. Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo eso. Pero voy a la pregunta exacta que dice, ¿la poseyó? O sea, el diablo, el espíritu inmundo, el espíritu dañino, hizo una posesión. O sea, ¿qué otro término usamos? ¿Sí hubo una posesión de la serpiente? Sí. Porque habló a través de la serpiente, la indujo a través de la serpiente. ¿Por qué Dios permitió esto? Bueno, Dios lo permitió porque yo creo que aquí lo que importaba no era quién poseyera a quién, sino cómo el hombre iba a obedecer. Había que probar la obediencia del hombre. Recuerde el caso de Jod. Dios, ¿y por qué Dios le permitió a Jod ir y matarle los hijos y tumbarle la choza y las casas y quitarle los bienes y matarle los siervos y quitarle las ovejas y los bueyes y las yuntas y las asnas y todos los camellos y matarle los siervos? ¿Por qué Dios permite eso? Quería saber si Jod de verdad obedecía y le amaba. Es el mismo caso de Adán. Por eso le digo, Jod debía estar allá pegado a Adán, porque es un libro que es contemporáneo, patriarcal, pero que lo que se quería saber era la obediencia, porque aquí pueden hacer otra pregunta. ¿Y por qué Dios permite que la serpiente sea poseída por Satanás? Porque Dios lo permitió, porque lo que importa aquí es si el hombre obedece o no obedece. No me voy a extender más en la disertación, porque pues, no es la idea. Andresito, dale. Listo, tenemos otra pregunta por acá. Medio. Bueno, estoy a la espera de más inquietudes o más preguntas que se puedan presentar. Recuerden que sí, hermano Andrés, es bueno que los hermanos pregunten porque en el preguntar está el aprendizaje o aporten también, no es solo preguntas. Ustedes quieren aportar algo, hermano, me parece interesante esto, me parece interesante aquello, háganlo porque de eso se trata el estudio. El silencio no es bueno. Un salón lleno de alumnos mudos es un salón que cae en desgracia. Entonces aquí estamos es en bendición, en la gracia de Dios. Aquí hay 27 conmigo, ahí conmigo 27. Pregunten, muchachos, así la pregunta sea, le parezca a usted que no es tan relevante, pero cualquier cosa que edifique nuestro conocimiento nos va a servir. Así de que ahí está el chat, pregunte, hermano, pregunte con toda confianza. Vamos hasta el capítulo 4, versículo 7. Señor. Exacto, si no tienen cuenta activa en YouTube o no pueden autenticarse, pues están viendo desde un lugar donde no pueden poner su cuenta para escribir en el chat. También pueden tocar el enlace, pueden hacer clic en el enlace que aparece en la descripción del video y los va a dirigir de una vez a WhatsApp. Pueden enviar un audio o pueden escribir también. Sí. Bueno, hay varias preguntas que ya han escrito. Sara Vargas escribe, ¿el diablo puede entrar a las personas como Dios entra a nuestras vidas? Sí, claro. Claro, hermano. El diablo puede entrar en las personas. A ver, yo quiero que usted tome en cuenta de que el diablo... Vamos a estudiar un poquito qué es el diablo. Porque cuando uno no estudia el diablo, uno cree... Yo le estaba hablando a una hermana muy apreciada, le estaba explicando justo hoy acerca de lo que es el diablo, le estaba explicando. Porque el diablo se cree que es un monstruo gigante,
que se le va a aparecer a usted con cachos y cola allá en la esquina, o debajo de un árbol o en la noche oscura, pero resulta que no. Cuando usted mira al diablo, el diablo está bonito, ¿sí? El diablo está simpático. Bueno, estoy usando una forma de decir, pero lo que quiero decirle a usted en sí es que el diablo es un espíritu. El diablo es un espíritu. El diablo es un ángel, era un ángel, sí, eso es lo que dice el libro de Ezequiel y el libro de Isaías. Entonces el diablo era un ángel de lo más bello, el más precioso de todos los ángeles, y tenía un nombre. Algunos le llaman Luzbel, otros le llamaban Luzbella. Este era como los dos nombres que se ha movido las escuelas estudiosas. ¿Era Luzbel o era Luzbella? Y se porta a la final, Luzbel o Luzbella. Dejémoslo en Luzbel, para nosotros, masculino, es como más masculino entonces, Luzbel. Ese ángel es un espíritu. Nosotros lo aclaramos en las clases pasadas, dimos que los espíritus, los ángeles, no podían engendrar hijos en las mujeres porque los ángeles son espíritus. ¿Que se ven en el cielo? Sí, claro, se tienen que ver, pero al ojo humano tiene que tomar una figura para poderse ver. Tiene que hacer como una teofanía, llamémosla así. Bueno, ellos no son dioses. ¿Cómo? A ver, no sería teofanía, sería una manifestación, es la palabra, sí. Porque teofanía, teos es Dios, y fai no es aparición. Entonces, no sería una teofanía, sino una manifestación. Entonces, los ángeles son espíritus. Y aclaramos, y vuelvo y lo aclaro, usted dice, pero bueno, entonces, ¿cómo Dios siendo espíritu, él sí pudo engendrar un hijo en María? Y es que estamos hablando del Dios Todopoderoso, y él, más que un engendramiento de un hijo, él lo que hizo fue una manifestación. Y no le estoy quitando que Jesús no sea 100% carne. Claro, él es 100% hombre, pero era un propósito divino desde el Génesis capítulo 3, versículo 15. Pero entonces, vamos con la pregunta más exacta de Sarita. ¿El diablo puede poseer una persona? Yo le respondí, sí. Y ella dice, así como Dios puede, creo que fue la respuesta, así como Dios puede tomar a la persona. Claro. Y la respuesta es sí, pero no así, porque Dios lo toma para bendición, el diablo para destrucción. Pero ella yo creo que se refiere es como hacia la misma forma. O sea, puede entrar de la misma forma, sí. Pero hay una diferencia. O hay mejor dicho, hay una condición, llamémosla así. El hombre tiene que invitar al diablo a entrar a él. Y hay dos formas de invitarlo. Uno, que lo invoque con sus labios y le dé la orden, y lo invoque y le diga que le va a hacer que su casa, su mente, su vida, va a ser templo para él, que entre a él. Esa es una forma. Y espero que no le vaya a hacer daño a nadie esto. Dios los guarde, ustedes llegar a caer en una cosa, hermano. Es que vivir con el diablo es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Así de que, ojo con eso. Pero puede ser que lo invoque. O dos, la segunda forma, que es la forma que más tristemente se usa en el mundo, es con los actos. Cuando el hombre desobedece a Dios, aunque no invoque al diablo, aunque no lo llame a toda hora, pero con sus vulgaridades, con sus madrazos, con sus malas caras, con sus malas cosas, con sus malas acciones, con sus borracheras, con sus pecados sucios que comete hasta la Z, desde la A, eso, hermano, hace que el diablo entre en la persona. Entonces, ahora, yo lo que le dije, le estaba explicando a la hermana amada, le está diciendo, el diablo no es omnipresente. Ojo con eso, porque se cree que el mismo diablo que está actuando en el África ahorita, está actuando en Colombia. Y no, la omnipresencia es un atributo único de Dios, que es omnipresencia. Omnipresencia es estar en todo lugar al mismo tiempo. Dios sí es omnipresente, Dios está aquí, está allá, está en África, está en Europa, está en Asia, está en todo lugar, porque más bien Asia, África, Europa y todo el mundo está en Dios, para hacérselo más claro. El diablo no es omnipresente. Entonces, pastor, ¿cómo es que una persona resulta endemoniada allí por el diablo, otra persona resulta endemoniada allá por el diablo, otra persona hace allá un sacrificio al diablo y el diablo le... Lo que pasa es de que cuando Luzbel fue desterrado del cielo, según Ezequiel, él fue desterrado porque contrató, dice que era perfecto en hermosura y perfecto en todo acabado. Pero se halló maldad en Satanás a causa de sus contrataciones. Él contrató millares de ángeles para que lo adoraran a él porque él quería ser Dios. Eso fue lo que quiso Luzbel hacer.
Por eso le dice el Señor en su sentencia, tú siendo hombre, que es una analogía, tú siendo hombre no pusiste corazón de hombre, sino corazón de Dios. Es una analogía, un símil, una comparación, porque el diablo pues no tiene corazón, es un espíritu. Entonces, tú siendo como corazón de hombre, no pusiste tu ser como hombre, sino como Dios. Es decir, tú siendo lo que le dice Dios en ese momento es, tú siendo un donadie, yo habiéndote creado y tú siendo un espíritu miserable, ahora quieres ser como yo y quisiste estar a mi altura. Por eso te eché, por eso te arrojé del santo monte de Dios y ahora espanto serás. Entonces, aclaro con 3 cosas. El diablo es un espíritu. Y todos los demonios que se fueron desechados o desterrados del cielo, que contrataron con él, que quisieron por su libertad, su estado de conciencia, quisieron contratar con Satanás, ellos son los que hoy en día están operando en las regiones celestes y están atacando a los seres humanos. Pero el diablo no puede obligar a pecar a un ser humano. No lo puede obligar. Es que el diablo me obligó. No es verdad. El diablo le va metiendo cascaritas, le va sembrando cositas, le va metiendo cosas y le va para que se resbale, para que el ser humano se resbale. Pero el diablo no lo obliga. No lo puede obligar. No se le puede meter a las malas. Es que, ¿qué tal esta noche yo me duerma y el diablo es un diablo venga y se me meta? No, 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 no. Nunca. Al no ser que la persona ande en pecado, le dé cabida al diablo y lo invite a su casa. ¿Sí? Claro, el diablo es un metido, él no pide permiso. Si usted peca, él se le va a meter. Si usted la embarra, eso, miren el caso de Adán. Adán le dio la pata, Adán desobedeció a Dios y el diablo se le metió y le acabó con todo. Porque el diablo sí es metido. Entonces, yo espero que con eso haya dado como una buena curva de explicación de lo que es Satanás y lo que son sus ángeles. Entonces, el diablo que ataca a María no es el mismo diablo que ataca a Alberto. No. Un espíritu inmundo ataca a María, otro espíritu inmundo diferente ataca a Alberto. Le hago esa comparación, porque él no es omnipresente. Andresito. Bien, mis amados. Tenemos 2 preguntas. Tenemos preguntas que están ahí sin responder por el momento. Luisa Moreno pregunta, se habla que la serpiente antigua es el diablo. ¿Por qué? Bueno, ese fue un concepto que dio Dios mismo. Dice la palabra que la serpiente antigua llamada Satanás, ¿sí? Porque el diablo usó a la serpiente, ¿sí? Lo usó. Recuerde que el nombre original era Luzbel, ya lo dijimos, o Luzbella. Eso depende. ¿Y por qué esa diferencia, pastor? Porque depende como lo traduzca del hebreo, perdón. Si Luzbel o Luzbella. Algunos han dicho que no, que es una vocal larga. Es que en el hebreo hay 12 vocales. Creo que más de 12. Creo que hay como 20. Es muchas vocales las que hay en el hebreo. Las que iban 12. Primero porque no tenían vocales y ahora porque les sobra. Entonces, depende. Es que depende, que si la escritura no sé qué, no, que parece que es alargada, que parece que, o sea, le hablo en español, que parece que es A, que parece que es E, que parece que es luz bella, que parece que es luz bel, que parece. No importa, el nombre es lo de menos, ¿sí? Pero lo cierto es de que se le da el nombre de serpiente antigua por cuanto en la antigüedad con el primer hombre usó a la serpiente. Bien. Tenemos la siguiente pregunta. Fernay Vaquero escribe, ¿por qué la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín si cada uno dio de lo que cultivaba? Bueno, yo creo que entró tarde, porque yo ya lo expliqué, pero resumámoselo, seamos buena gente. Ya dijimos, de todas maneras le invitamos al hermano para que más tarde pueda mirar todo el video, pero resumamos, que lo que Adán vio cuando pecó es que Dios sacrificó unos animales. Con esa sangre se calmó como la ira de Dios y con esas pieles los vistió. Pero la esencia estaría en que la sangre fue como el pago, llamémosle así, el pago inmediato por la afrenta de Adán. De Adán, no de Eva. Aunque eran los dos, pero el responsable era Adán. Por eso Dios no llamó y dijo, Eva, ¿dónde estás? No, dijo, Adán, ¿qué te hiciste? Y Adán fue el que tuvo que responder, con la mujer ahí al lado. Pero fue Adán el que respondió, porque él era el responsable, el mayordomo de la finca. Entonces, lo que tenía que haber hecho Caín era decirle a su hermano, le cambio este bulto de comida, porque yo soy agricultor, y dame un cabrito. Si Abel hubiera dicho, no le cambio nada, de malas, usted arrégleselas como pueda, entonces Dios hubiera castigado a Abel
por envidioso, por no haberle dado un cordero para la ofrenda. Pero Caín se fue de mal hacer. Y digo, yo doy de lo que quiera y así como a la mala. Yo llevo de lo que quiera y ya, punto. Hay gente que en obra social lleva las lentejas que ya tienen gorgojos, lleva las cebollas que ya tienen unas raíces como de medio metro de largas, lleva las remolachas ruchas que ya sus hijos y él no se puede comer. Hay gente que lleva eso para obra social. Hay gente hoy en día que el diezmo lo da donde quiera. Él dice, yo hago mercados y se lo doy a los pobres, al mendigo de la esquina le doy esto, al otro mendigo debajo del puente le doy lo otro, y en eso gasto los diezmos. Y Dios debe estar desde el cielo que me aplaude y me dice bravo. Pero resulta que el mendigo no tiene alfolí. El Señor dijo, traed los diezmos al alfolí. Entonces eso nos da una enseñanza del orden como son las cosas. Dios le dijo, o Dios había establecido que la ofrenda debía ser con sangre, no con remolacha, ni papa, ni arracacha, ni yucas. Algunos han dicho que es que las yucas estaban podridas, que es que las arracachas ya estaban con ojos. No es eso. Note que la Biblia dice que trajo de lo mejor de sus frutos. El problema es que trajo lo que no debía traer. Como el caso de Saúl, hizo lo que no tenía que hacer. Listo, le aclaramos yo creo que a mi hermano, y ya, como es. Tenemos también la pregunta de Jorleni Guerrero Maecha. Dice, Dios los bendiga, mis amados. Mi pregunta es, la Biblia dice que Dios sacó a Adán y Eva del paraíso. ¿Este paraíso del que fueron echados ellos no estaba situado en este mundo? Y si este paraíso no estaba en este mundo, entonces Adán y Eva no ocupaban el mundo que Dios había creado. Bueno, la pregunta es rara, pero no importa. De todas preguntas raras nosotros aprendemos. ¿Por qué digo que es rara? Porque, pues, bueno, uno de pronto piensa, esa gente no era de este mundo, pero si no era de esta tierra, entonces ¿de cuál tierra? O sea, sí, hermana que hizo la pregunta. Era de este mundo, de esta tierra, ¿sí? Se cree que el Edén, dijimos en una clase pasada, que le preguntaron a alguien que a dónde quedaba el Edén. El Edén se cree, los arqueólogos y los más estudiosos han dicho que el Edén podía quedar en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates. Tierra entre ríos significa Mesopotamia, tierra entre ríos o media luna fértil, una tierra muy rica. Mira, entonces, ¿a dónde queda eso? En el viejo mundo. En algún lado debe estar ese paraíso. Lo que sí es cierto, y hay que decirlo aquí, es que ese paraíso debe de estar guardado como tal. Que si es un lugar físico, pues, claro, porque es que Adán y Eva era gente de carne y hueso. Era un lugar físico. ¿Que puede estar guardado? Puede ser. Se da decir ¿dónde vivo? ¿Quién vive ahora donde queda el paraíso? Puede que sea una ciudad ahí, puede que sea un barrio ahí, puede que sea un peladero, puede que esté guardado en algún lado. Porque ya el árbol de la vida, del cual no podían alargar y tomar su mano, ya no va a ser un árbol físico, sino que eso simboliza a Cristo Jesús. Hoy en día, usted y yo echamos mano del árbol de la vida. Tomamos a Jesús, que es el árbol de la vida, pero primero tuvimos que arrepentirnos, convertirnos, bautizarnos, para tener derecho a Jesús, el verdadero árbol de la vida eterna. Ahora sí vamos a vivir eternamente, como le tocaba a Adán y a Eva vivirlo, pero sin pecado. Dios dijo, no hay sea que alarguen su mano y coman de este fruto y vivan así para siempre, así como pecaminosos. Entonces, era un lugar físico. ¿De esta tierra? Sí. ¿De América? No. ¿Del viejo mundo? Sí, posiblemente tenía que ser del viejo mundo. Tiene que ser allá. Gracias. Iván López escribe, Dios les bendiga, una pregunta. ¿En una casa cristiana pentecostal puede habitar Dios y a la vez habitar espíritus malignos? Sí, claro que sí. ¿Está Dios o está el diablo? Pero es que, a ver, la respuesta es más rara que la pregunta. La pregunta no es ni rara, la pregunta es muy cierta. En una casa cristiana pentecostal puede existir, me repite, ella dijo puede existir Dios y el diablo. Ella indica puede habitar Dios y a la vez espíritus malignos. O sea, Dios y el diablo. No, ahí sí me tocó echar reversa. Porque está Dios o está el diablo. No puede estar dividido 3/4 para Dios y 3 para el diablo. Claro. Yo perdóneme, se la interpreté un poco mal, pero ya le cogí el hilo. No, lo que yo iba a responder es que en una casa pentecostal, apostólica,
donde la gente toda es bautizada. Pensé que la pregunta era por ese lado. ¿Puede existir el diablo ahí? Y la respuesta es sí, sí. Pero ya cambia cuando me dice, ¿puede existir Dios y espíritus malignos? No, porque Dios no comparte el mismo lugar. No comparte el mismo lugar. O está Dios o está el diablo. Ahora, si me está hablando como casa, como hogar, pero si me está hablando como personas diferentes, como personas, ya es una cosa diferente. Pues es que una casa, a ver, es que mire, por eso la teología es tan fuerte, hermano. La teología, estudiarla es peor que la medicina. Créame que es más delicada que la medicina. Es mucho más delicada. Porque es de la vida eterna. Si nosotros lo miramos desde otro punto de vista, vamos a decir que en una casa vive, a ver, Espoteverderona, que es la mujer, y Ranciacundo, que es el hombre. No quiero herir a ninguno ahí que pronto se llame así, me perdona si se llama Rancicundo. Resulta que Rancicundo es mundano y Espoteverderona es una excelente cristiana. Ella se entregó a Cristo, se convirtió de verdad de corazón, se bautizó, recibió el Espíritu Santo, habla en lenguas, es una mujer dadivosa, es una mujer de oración. Pero don Rancicundo es el diablo en pastilla. Tiene amantes, se emborracha, pelea, echa la madre, por supuesto, pues un mundano, ¿sí? Adultera ese matrimonio por donde lo mira. Entonces, pregunto, ¿quién gobierna? Ya estoy poniendo otro concepto de casa. La casa de Rancicundo y la casa de Espoteverderona. La señora es una señora de Dios. Pero es que, ¿a qué llamamos casa? En ese caso estamos llamando casa a la vida de la persona. La vida de la señora esta es un templo para Dios. Pero la vida, la casa del señor Rancicundo, es un templo del demonio. ¿Sí? Entonces, mis hermanos amados, ellos dos son agua y aceite, son frío y caliente, son oscuridad y claridad, pero son hogar. Y el Señor dijo, no lo deje. No lo deje. Espoteverderona, no lo abandone. No hay sea que un día, por su buen testimonio, este hombre siga mirando y diga, no, definitivamente yo me voy a apartar de todos mis pecados y voy a ser como esta mujer. ¿Qué sabes tú, mujer, si ese hombre puede ser salvo por ti? No porque tú seas cristiana, no, estoy hablando de ti, estoy hablando de Espoteverderona, que está allá al otro lado de la pantalla. No porque tú, Espoteverderona, sea cristiana, Rancicundo se va a agarrar de la falda cuando el Señor venga. No. La Biblia no está hablando así, Pablo no está hablando así. Pablo lo que está diciendo es que sabes tú si con tu buen testimonio este hombre va a dejar todo el mal y se va a convertir. Porque para que Rancicundo se salve, tiene que, lo mismo que hizo ella, arrepentirse, convertirse, bautizarse, hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Pero que sí puede vivir el diablo ahí. Ya entonces hablemos de casa como techo, tejas, ladrillos y bloques. Digamos que la cosa se pone grave, porque por un lado entra el diablo, pero por aquí está el poder de Dios. No están los dos juntos en sí, pero es una cosa, la verdad, bien rara ahí. Y me puso una de las preguntas, yo creo más duras de todo el examen. Porque si decimos que sí, donde está Dios, no puede estar el diablo. Entonces yo se lo voy a poner de esta forma, es una hipótesis. Cuando este señor entra al hogar, definitivamente el diablo tiene que quedarse afuera, esperándola. Un espíritu inmundo que tenga, o 2, o 10, o 30, o 50, los que tenga, tendrán que quedarse en afuera. Porque si ella tiene el poder de Dios, si la mujer tiene el poder de Dios, y este hombre entrara con todo y diablos malos a hacerle daño, espíritus inmundos, entonces ella lo reprende en el nombre de Jesús, y la casa, o lo que llamamos casa, en este caso las paredes y tejas, tienen que quedar libres para que pueda perseverar el bien sobre el mal. Yo espero no haberla enredado. Espero haberle dado una respuesta más bien clara, ¿sí? Porque es que depende de donde usted lo mire. Por eso le puse como varias estacas. ¿Desde dónde te vas a parar a mirar el asunto? Andresito. Bien, gracias. También se me ocurre a mí la siguiente pregunta. ¿Los hijos de Dios, bautizados y sellados, o solamente bautizados,
que esperan en el Señor Jesucristo pueden correr el riesgo que un espíritu los atormente, aun cuando no estén buscando el pecado, sino porque alguien esté cerca o le hagan estos llamados rezos o orienten de pronto un espíritu hacia él. Ningún espíritu inmundo puede atacar a un verdadero hijo de Dios si el verdadero hijo de Dios no se lo permite. A usted se le puede venir, perdóneme, me voy a tomar a Andrés como modelo. A Andresito le puede venir el indio del templo amazónico con todos sus 11,000 demonios y más. Se le puede venir. Y con todos sus rezos y macumbas y tierra del cementerio y babas de sapo y todo lo que quiera. Se le puede venir, le puede hasta hacer lo que quiera. Pero si usted es un hombre de Dios, usted es un hombre que está metido en Dios, no puede. No puede. Y sentirán, eso es como, se lo voy a simplificar así o se lo voy a hacer como un símil. Eso es como un humano más bien flaquito y débil, ir y querer yo traspasar una pared de acero. Pero yo me voy es con toda la fuerza y ese día como frijoles, me como una pata de res, me tomo unas vitaminas, ese día me pongo unos anillos gruesos aquí en los dedos y yo voy es con toda a traspasar la pared. Es de acero, no puedo pasar. Hermano, el poder de Dios es más grande que todas las cosas. El diablo no puede meterse donde no lo invitan. No puede meterse donde no lo invitan, aunque es metido. Pero si usted no lo permite, hermano, y si usted tiene un cerco, una barrera poderosa espiritual alrededor suyo, él no puede meterse ahí. Le atacará a otros. Puede atacar, sí, a un hijo, puede atacar al más débil, puede atacar a alguien de la casa, puede atacar a otra persona de su casa para hacerlo flaquear a usted y hacer que se debilite. Pero a usted como persona, como cristiano fiel, no le podrá entrar. O sea, que el hermano Julano resultó endemoniado. Y era un buen cristiano, ya hablaba en lenguas, o que el hermano Julano resultó con brujería, le hicieron brujería, hermano, y está siendo víctima de una brujería y se le cayó el cabello y ya anda torcido por ahí, ya le cayó una oreja, y que es un cristiano fiel al Señor, y fue que le hicieron brujería. Eso no aplica, el hermano le dio la cabida al diablo, se descuidó y le dio la cabida al diablo, pero a la mala no funciona, porque Dios no lo permite. Y si Dios lo permitiera, entonces no sería el Dios verdadero. Bien, tenemos la siguiente pregunta de Sara Vargas. Dice, Dios es omnipotente. ¿Cómo se explica que Dios envía ángeles para ayuda de sus hijos? Como el diablo que no es omnipresente y se ayuda con los demonios. No, es que son como dos preguntas en una, Andrés. Sí, señor, es como la argumentación. Sara argumenta que como el diablo tiene... de nuevo. Dice así, Dios es omnipresente. ¿Sí? ¿Cómo se explica que Dios envía ángeles para ayuda de sus hijos? Como el diablo, que no es omnipresente y se ayuda con los demonios. Bueno, ¿cómo se explica? Sería como el núcleo de la pregunta. Como Dios es omnipresente, quiere decir Dios está en todo lugar, ¿cierto? Dios está en todo lugar. El diablo no es omnipresente, ya dijimos. ¿Cómo nos explicamos que Dios envía ángeles para ayudar a los cristianos, a los hijos de Él? Bueno, Sarita, explicárselo muy difícil. Es un asunto de fe. Lo único que yo le podía explicar era acerca de testimonios. Testimonios ni siquiera de cristianos. Testimonios de gente que ha dicho, es que yo quería matar a ese evangélico o a esa evangélica la quería violar, pero ella siempre pasa con la policía. Ella siempre pasa con el ejército, pasa con 6 soldados, pasa con 3 hombres armados. La muchacha nunca contrató a nadie. Yo les contaba en algún día un caso de que me contaron a mí, un testimonio de eso. Entonces, hermano, es un asunto pues de fe y de creerlo. Y de creerlo por la palabra. ¿Cómo nos explica? Por la palabra dice, ángeles mandará, aunque es una profecía en sí para Jesús, el Salmo 91, pero es una profecía también para nosotros. Ángeles mandará para que te ayuden, para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, para que no caigas en lazos del diablo. Ese es tu pie en piedra, no para que no te tropieces ahí en la banqueta, sino para que no caigas en las trampas del diablo. Tenemos la siguiente pregunta. Mayerly Rojas escribe lo siguiente. Hermano, pero si es posible que un cristiano fiel lo priven en la noche o sienta presencias. Sí.
Sí, o sea, el diablo sí ataca a una persona. Es que una cosa es poseerla. A ver, no vamos a dejar cosas sueltas. Una cosa es poseer a la persona y decir, fulano de tal resultó lleno de brujería. O fulano de tal resultó endemoniado. A decir que fulano de tal resultó atacado por el diablo. Me voy a poner de ejemplo yo. Yo le hago una pregunta o yo me auto hago una pregunta. ¿Será que el diablo puede atacar a un pastor? ¿Será que una bruja puede atacar a un pastor? ¿A un hombre de Dios lo podrá atacar y le podrá hacer daño? Claro que sí. A mí me la dedicó una bruja en Pandi, estando de pastor en Pandi. Y algunos no creen lo que a mí me pasó, pero me pasó y yo lo viví. Yo, hermano, yo me acostaba a dormir y bueno, las muchachas y mi esposa se dormía y yo escuchaba que en esa era una casa grande en Teja de Zinc, eso eran caballos lo que se escuchaba y era una cosa sobrenatural. Eso es como si usted soltara un poco de caballo sobre una teja. Era estridente, yo me tapaba los oídos con las almohadas, y una noche no me aguanté y salí con el palo de la escoba, yo le daba ese zarzo. Y una noche, hermano, yo sentía cuando hacía y salía y esos salían como cuervos, esos silbaban, eso era una cosa terrible. Yo me arrodillaba a orar y yo escuchaba, cuando yo me arrodillaba a orar, yo escuchaba que esos salían como animales gigantes, como caballos con alas. Bueno, digo, es una cosa loca que no se cree tan fácil. Salían desde ese tejado. Y una mañana, yo iba para una campaña donde estaba invitado a predicar al pueblo vecino, a Venecia. Estaba José Unibio, de pastor en Venecia. Y yo estaba muy adolorido de un brazo, pero adolorido. Yo me bañé y adolorido ese brazo. Cuando yo ya me estaba cambiando, me miré el brazo y vi un mordisco en mi brazo. Vi una mordida como de una persona, la vi en mi brazo. Y yo dije, esto tan raro. ¿Pero quién me mordió? Bueno, yo me puse a arreglarme y me dolía mucho. Y me dolía mi brazo. ¿Pero qué me pasó? Yo llegué a la campaña, fui al baño y me descubrí el brazo y estaba verde y como unos colmillos ahí atacando. Yo de una me dio como tristeza porque yo presentí lo que me había pasado y me fui para donde el pastor, mi compañero amigo, y le dije, hermano, le voy a contar una cosa, pero pues yo no sé si usted me va a creer, hermano. Y le conté a grosso modo, mire esto y esto. No, yo no le conté así rápidamente, sino le dije, le voy a mostrar algo, pero yo no sé usted qué irá a pensar, ¿no? Dijo, no, tranquilo, maestro. Y me quité la chaqueta y me descubrí la camisa y le dije, ¿qué es esto? Le mostré el hombro. Le dije, ¿qué es esto? Y me dijo, ay, mi hijo. Me hizo así. Dijo, se la tiene, pero al rojo. Le dije, ¿quién? Dijo, la bruja. Entonces, un par de pastores hablando de brujas, que no había mordido a uno. Y yo le dije, será, señor, pero yo soy como muy escéptico a eso. O sea, yo soy un pastor, hermano. Dijo, ay, mi hijo. Entonces comencé a contarle la historia y dijo, vea viejo, usted tiene que meterse en 7 días de ayuno, me dijo él, una semana de ayuno. Y yo fui y oré, porque estaba en un pueblo donde había mucha brujería. Y oré y me puse a ayunar una semana. Y le dije al Señor, 3 cosas te pido. Una de las 3 que ocurra, que esa bruja se muera, que se convierta o que se desaparezca de este pueblo, pero que me deje en paz. Porque a mí además me daba temor de mis hijas, de mi esposa, de mi familia. Porque, ¿sí? Entonces, esto se lo cuento, ojalá le dé luz para lo que usted me está preguntando. Estando yo otra vez en Ducales, ya siendo pastor en Ducales, yo me enfermé, muy enfermo. Y una tarde me desperté, estaba al borde de la ventana. Cuando yo me despierto, yo estaba mirando del segundo piso al primer piso. Y yo dije, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? O sea, al borde de esta ventana. Pero note que no me boté abajo, porque es que el Señor va con nosotros. O sea, el diablo no lo puede matar. Jod, o diablo, te permito que toques a Jod, pero no que le quiten la vida me pertenece. Es que este sería un estudio muy largo aquí en esto, pero ahí le voy dando puntadas. Ahora, que si lo puede oprimir y que si lo puede, sí. Siendo cristiano, sí. Pero lo puede poseer y lo puede poner a botar babasa, no. O sea, una cosa es que lo chuse y que le fríe que la vida y que a ver si lo hace renegar del Señor y a ver si lo hace deslizar. Eso es una cosa, y otra cosa es que lo posea y que resulte endemoniado o que resulte eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si a una persona, no sé quién preguntó, pero si a una persona le está pasando esto, para todos acá, los 25 que estamos, que hay conmigo, si esto está pasando en alguien, hermano, métase unos días de ayuno. Póngase a orar. Lea la palabra. Menos televisión y lea la Biblia.
y aférrese a las promesas de la Biblia. Y si no es bautizado, pues mire a ver cómo le hace para ser bautizado. Y mire a ver cómo toma el curso, y mire a ver cómo llama al pastor, y mire a ver cómo arregla su vida con el Señor, porque estás vulnerable. Entonces, redondeo en una frase. El diablo puede atacar hasta el más consagrado. Le puede chuzar la vida, se le puede sentar encima, le puede hacer sentir cosquillas, le puede hacer lo que sea, pero no le puede matar ni lo puede poseer. Es decir, no puede resultar un cristiano endemoniado a no ser que se lo permita ese cristiano. Gracias por la Andresito, switch el botón mal. Era el botón de la cámara de Andrés. Ya, Andresito, estás al aire. Gracias por la explicación. También, pues, Yo estamos terminando, muchachos, porque son las 4. Sí, Luisa Moreno, como ya para apuntar, indica lo siguiente. Cuando una persona, gente que la privan, puede también estar experimentando una parálisis del sueño. Es algo que ella también opina, apunta. Es muy posible que no todo sea espiritual, a veces también hay cosas que son más de fisiológicas. Sí. Amado. Sí, o sea, una mala posición. Eso le ocurre, mire, si yo me acuesto, perdóneme el término que voy a usar, pero no tengo otra forma de graficárselo aquí, en la posición del muerto. Yo creo que todos sabemos aquí cuál es la posición del muerto. Si yo me acuesto bien en la cama en la posición del muerto, seguro que esa noche, es más, si he comido muy tarde, ya después de las 5 de la tarde, voy a sentir como si algo viniera y se aplastara sobre mí y me hiciera presión. Pero no, lo que dice Andresito, póngale cuidado, no todas las veces es cuestión de espíritus, es también una mala posición del cuerpo. Y no es que los espíritus aprovechen que usted esté boca arriba para metérsele, no, es una mala posición del cuerpo. Pero a veces sí ocurre que los demonios sí aprovechan eso. Santo, vamos terminando. Sí, amén. Muchas gracias, mis amados. También me escribe también Luz Melina Orobio, nos comparte en el chat. Lo que dice el hermano es muy cierto. Yo también he vivido algo así. Mis amados, muchas gracias por haber estado con nosotros, estar muy participativos en el chat. Para finalizar, Mayerly también escribe, sí, pero no es un trastorno del sueño. Me despiertas mis gritos invocando el nombre de Jesús, pero no sé por qué. Es como si mi espíritu sintiera algo extraño. Las pesadillas. En eso hay que decir que también hay pesadillas. Ahora, el diablo usa el sueño, el estado de la persona dormida para hacerle daño. Ya lo expliqué que sí. Pero yo me he soñado, hermano, que vienen contra mí gente que yo no conozco. Pero vienen es a matarme, hermano. Vienen es con toda. Y yo soy un pastor, yo a quién le hago daño, yo no tengo enemigos. Pero en el sueño vienen es a matarme. Y yo en el sueño sé que soy cristiano. Y le invoco el nombre del Señor. Y a veces he sentido que soy consciente que estoy soñando. ¿Cómo se lo explicar? Es una cosa tan rara, hermano. Pero hay casos, hay sueños que yo he tenido que yo soy consciente que estoy acostado en mi cama y que estoy soñando y que me están haciendo daño y soy consciente que el diablo me está atacando. Y yo quiero invocarle el nombre del Señor, pero no puedo abrir mis labios. Pero en el momento que logro abrir mis labios, me despierto. Y sé que era un sueño. Es una cosa rara que solo el que la vive la podría como entender. Pero yo le resumiría que el enemigo, sí, hermano, por todo lado quiere hacerle daño. Y entre más consagrado sea usted, más le querrá hacer daño. Pero entre más consagrado sea usted, más victoria tendrá el Señor. Muchas gracias a todos por participar. Recordemos algo que se puede rescatar en esta sesión. No todo son guerras espirituales, pueden ser cosas fisiológicas. También, a manera personal, me he dado cuenta que cuando alimentamos la mente en mucho audiovisual, películas, violencia, videojuegos, eso también en el momento del sueño, en un momento no se puede explicar porque por eso es un trastorno, entonces se devuelve, empieza a devolverse la película y uno empieza a sentir los impactos más fuertes de ruido o de imagen, mis amados hermanos. Entonces, les insto para que sigamos leyendo la palabra y soñemos con la palabra, soñemos en la presencia del Señor Jesucristo, y de esa forma los espero el siguiente miércoles a la misma hora, 6 de la tarde, para seguir continuando nuestro estudio en el principio. Vamos en Génesis. Vamos con el Amén. ¿Listo? Les animo a que repasemos, leamos, y de esa forma también nuestra mente se despeja de tantas consumo audiovisual y multimedia, mis amados hermanos. Muchas gracias, son muy amables.
Y gracias por estar con nosotros y participar, mis amados hermanos. Son muy amables. La paz de Cristo para todos. Por mi parte, me despido. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Andresito. Dios me lo bendiga, me lo ayude y ojalá que se nos sumen más. Invite a otros, invite para que, no importa que vayamos ya en este capítulo, no importa, invítelo para que se sume y no importa que no sea de Ciudad Verde. Si usted tiene un amigo en otro lado, invítelo. No importa, hermano, si los de Ciudad Verde no quieren, hagamos lo que hizo el Señor. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, pero más a los que le recibieron. Es decir, si hay gente que es de otro lado, si es un amigo y quiere estar acá, hágale, invítelo, dele el link, que ahí le enviamos el link, invítelo y que se añada a nosotros. Es una gran bendición. También que nos están escuchando desde Villeta. Mi familia está escribiendo, mis suegros han estado también conectados. Y es cierto, si sabemos que alguien más está interesado, lo menos que podemos hacer es enviarle el enlace y animarlo para que pregunte. O cuando pregunta, aprenda 2 veces.